En acción de gracias mi hermana descubrió que tenía $12 millones y mi familia me exigió dárselos, alegando que ella lo merecía más. Me llamo Sara, tengo 38 años, y necesito contarlo todo en detalle porque aún me cuesta creerlo. Nací en una familia en la que desde muy pronto quedó claro que había un hijo favorito, y la otra hija, mi hermana Rachel, fue coronada desde la infancia como la niña preciosa y delicada. Yo fui, por contraste, la que debía hacerse invisible. Eso marcó mi vida. Cuando tenía 8 años mi madre empezó a pasar noches en el hospital. Rachel había nacido con problemas graves y, de repente, la casa se convirtió en una burbuja estéril. Si yo estornudaba, me enviaban a casa de la abuela Marie o de la tía Kelly. Al principio era casi una aventura: galletas en casa de la abuela, libros de Nancy Drew en casa de la tía, pero no tardé en comprender la verdad: me apartaban para proteger a Rachel, para que mi existencia no fuera un riesgo. Cada logro mío, notas sobresalientes, premios escolares, pasaba desapercibido. Cualquier molestia en Rachel ocupaba inmediatamente todo el centro de atención familiar. Fue así como aprendí a ser autosuficiente y a buscar reconocimiento fuera de ese hogar que no me celebraba. En la escuela secundaria me volqué al estudio y a actividades extracurriculares. Fui presidenta del National Honor Society, capitana del equipo de debate, editora del periódico del instituto. Me esforcé porque no iba a esperar que nadie me aplaudiera en casa. En el instituto saqué la puntuación perfecta en el SAT 1600. Lo celebré yo sola. Mis padres apenas levantaron la vista, estaban demasiado ocupados con Rachel y sus competiciones de animadoras para siquiera preguntar. A los 18 años obtuve una beca completa para la universidad, y aquella fue mi vía de escape. La Universidad de Michigan fue mi oportunidad de empezar a construir una vida propia. Tras graduarme empecé a trabajar en una casa de subastas de renombre, no puedo dar el nombre, en el departamento de liquidaciones y catalogación de objetos. Al principio fue trabajo de catalogar vajillas, pero gracias a lo que había aprendido catalogando la colección de joyas de la abuela Marie, yo pasaba horas ordenándola cuando era niña, me fijé en detalles que otros no veían. En una de las primeras ventas importantes detecté, escondido entre bisutería, un broosie art deco cuyo peso, cierre y marcas me sonaron a auténtico. Mi investigación y mi presentación al jefe documentada, con comparativas y referencias, hicieron que ese browsie se vendiera por $47,000 en una subasta. A partir de ahí, la gente empezó a confiar en mi ojo. Con los años fui especializándome: cursos de gemología, noches de investigación, fines de semana en ventas de herencias. Detecté piezas que nadie había reconocido y empecé a recibir encargos privados. Un hallazgo tras otro: una pieza Art Nouveau que vendimos por $238,000, comisiones inesperadas que se acumulaban, más clientes, más reputación. Finalmente di el salto y monté mi propia empresa de autentificación de joyas, primero un minúsculo despacho sobre un restaurante chino, después una oficina real en el centro. Contraté gente, entre ellas a Jenny, una joven gemaóloga que resultó ser una pieza clave del equipo. En unos años abrimos oficinas en Detroit, Chicago y Nueva York. Nuestra clientela incluía coleccionistas privados, abogados de patrimonio y casas de subastas internacionales. Mantuve un perfil relativamente sobrio en lo material: una casa cómoda, un coche elegante pero discreto, porque parte del trabajo exige discreción extrema. Mientras todo esto crecía, mantuve como un secreto mi situación real ante mi familia. Ellos seguían creyendo que trabajaba en una tendita de antigüedades, y mis éxitos se diluían entre la maharia del favoritismo hacia Rachel. Para no provocar, yo asistía a los domingos en casa de mis padres con ropa normal y dejaba que las conversaciones transcurrieran. Sara aún está con eso de las antigüedades, decía mi madre. Rachel mostraba sus pequeñas victorias cotidianas y, en privado, yo hacía transferencias mensuales anónimas de $5,000 porque no podía permitir que mi casa de la infancia se vendiera por problemas económicos. Lo hacía en silencio, sin reconocimiento, y ellos asumieron lo que quisieron asumir: que alguien ayudaba, que la familia se ayudaba. El patrón se repitió: yo pagaba discretamente, ellos normalizaban, Rachel gastaba con ostentación y mis padres justificaban. Subí la cantidad a $7,000 mensuales cuando mi madre dijo que no podían costear un máster caro que Rachel quería. Yo lo asumí. Todo esto para mi familia no fue una muestra de independencia, fueron pruebas de que yo no necesitaba ayuda, y en su discurso eso me convertía en una especie de mártir que debía seguir cediendo. Llegó el punto de ebullición la mañana de Acción de Gracias. Yo ofrecí encargar el catering porque mi madre, con una hernia discal, no podía ocuparse del banquet. Lo contraté con una empresa con la que trabajo para eventos corporativos. Era caro, exquisito, y para mí fue un gesto de cariño y, en parte, alivio por no tener que fingir que la cena casera era la mejor del mundo. Mientras supervisaba todo,
Tuve que atender una subasta en línea en Hong Kong. Incluía una pieza alucinante por la que un cliente había pedido mi ayuda para autenticarla. Dejé abierto mi programa de trabajo en mi portátil en la habitación que mi madre había mantenido exactamente igual desde mi adolescencia. Fui a comprobar que todo estaba listo para la ceremonia. Entonces entró Rachel en la habitación sin tocar la puerta. Siempre fue así, sin filtros. Vio mi pantalla con pestañas abiertas que mostraban saldos, contratos pendientes y reportes, una cifra de $12,4 millones en una cuenta, transacciones recientes por 1,2 millones, un contrato pendiente por 485.000 y el informe trimestral de una compañía de subastas con beneficios millonarios. En pocos segundos dio media vuelta y con una sonrisa que yo ahora describo como predatoria, entró en el Coumador y volcó mi mundo. Hizo girar la pantalla hacia toda la familia como si fuera un trofeo que exponer. El ruido fue inmediato, primero el silencio absoluto, luego la incredulidad, después la rabia. Mi madre, que nunca había mostrado curiosidad real por mi trabajo, se quedó pálida, y acto seguido se transformó en ira. «Tienes millones y nos dejaste luchar», gritó. Mi padre se sumó, Rachel fingió llanto y en cuestión de minutos, la conversación se tornó en exigencias. «Debes crear fideicomisos, darnos dinero, pagar la universidad de Rachel, comprarnos una casa en la playa». Yo, que había dado en silencio durante años, me quedé estupefacta. No querían celebrar, querían cobrar. Salí de allí, cogí mi bolso, mi coche no ostentoso, pero exclusivo, y me fui. A media hora de casa, el teléfono estalló, llamadas, mensajes en masa, un torrente de reproches. Rachel en Facebook publicó un alegato sobre la hermana, rica, que ocultaba su fortuna mientras la familia sufría. Amigos, primos lejanos, tíos que no hablaban hace años se volvieron voceros de su indignación. Mi bandeja explotó de mensajes y en pocas horas, mi vida privada se convirtió en un linchamiento digital. A la mañana siguiente vinieron a mi oficina. Mi madre, mi padre y Rachel se presentaron en la recepción como si tuvieran una cita agendada, exigían que compusiera la situación y pidieron iniciar procesos, fideicomisos, transferencias inmediatas. En el vestíbulo, entre mi personal atónito, me exigieron empezar a repartir la herencia, que según decían, nos correspondía. Les escuché y en mi despacho cancelé las transferencias mensuales que les hacía en secreto. Fue un gesto simbólico, ya no iba a ser su cajero invisible. A partir de ese momento todo fue escalar. Rachel montó un circo en redes sociales, los mensajes de familiares lejanos se multiplicaron, y ellos intentaron llegar a clientes y contactos. Llamadas humillantes, visitas a mi casa, incluso intentos de entrar a la fuerza en mi vida profesional. Tuve que aumentar la seguridad, mudanza a una casa con sistema de cámaras, cambiar números de teléfono, informar a mis oficinas que no atenderan a familiares que se presentasen sin cita. Mi equipo, lejos de resentirse, me apoyó. Es la única manera profesional de mantener la reputación en el negocio de millonarios. Hubo episodios más duros. Tuvimos que emitir cartas formales de cese y desistimiento por acoso. Llegaron amenazas de exponer mi proceso ante clientes. Incluso tuve que poner un aviso legal para prohibir que mis padres se acercaran a las sedes o que intentaran usar el nombre de mi empresa. La tensión escaló hasta que semanas después, mi abogado redactó una notificación más dura. El hostigamiento continuado podría convertirse en denuncia por acoso y difamación. Al ver esa carta, mis padres y Rachel retrocedieron. La idea de un proceso judicial que les implicara no les interesaba. Lo que siguió fueron disculpas públicas tibias en voz baja, y por parte de mi madre una retirada estratégica para intentar salvar la relación con la abuela Marie, que no se dejó convencer por el teatro. La abuela Marie, por cierto, fue la única que no se subió a la ola de exigencias. Cuando mi madre la llamó para contarle la gran noticia, la abuela la miró con claridad. Me llamó luego y dijo: bien hecho, cariño. Por fin alguien hizo algo por ti misma. La abuela fue a la que más le dolió haber guardado una propina en secreto para ayudarme. Más tarde me contó que había estado ahorrando para que tuviera un empujón. Con ella recuperé algo de ternura que me había sido negada en el resto de la familia. Con el tiempo el ruido familiar tuvo un efecto inesperado en mi negocio. La discreción con la que habíamos operado empezó a atraer clientes de alto perfil que valoran justamente la cautela cuando se trata de piezas valiosas. Mi empresa ganó contratos importantes. Los clientes vieron la situación familiar y la forma en que actué como una demostración de profesionalidad, límites claros con lo personal, firmeza legal, protección del patrimonio. Eso incrementó la confianza y, paradójicamente, reforzó mi posición. Rachel no se detuvo en la protesta pública. Empezó a difundir rumores, a fingir agravios e incluso intentó montar su propia firma de autentificación, aprovechando la ola mediática. Le di 48 horas antes de que todo volviera a su cauce.
pronostiqué poco éxito y por lo que supe después, tampoco prosperó. La prensa local hizo su circo unos días y luego pasó a la siguiente historia. Las redes ardieron un rato y se enfriaron. Rachel, en cambio, parecía empeñada en extender el incendio. Contrató a un community manager amateur, publicó vídeos dramáticos en los que lloraba entre planos de su boda y escenas de su vida, con dificultades, y mandó a gente a hacer preguntas incómodas en mi oficina. Fue ridículo y triste a la vez. Mis padres, por su lado, se enfrascaron en la narrativa de no queríamos tu dinero, hija, que siempre funciona con las Maltatunes vestir de víctima en Candila. Al principio me costó no estallar en responder con la lista de transferencias anónimas, de los cheques, de las veces que pagué facturas sin aspavientos, la ironía se me clavaba como espinas. Pero aprendí a hacerlo con correos formales y cartas frías porque, cuando el teatro familiar se abre al público, no hay gritos que puedan devolver la cordura. Les escribí una carta no a modo de venganza, sino para marcar límites donde les expliqué con fechas y maantos que había sido privado y que había terminado. Les dejé claro que no habría más transferencias ni apoyo financiero hasta que hubiese un cambio real, respeto, discreción y límites. No pedí gratitud, te di decencia. La respuesta, como era de esperar, fue doble. Por un lado, silencio como un eco que tarda en volver, por el otro, llamadas tibias, mensajes con emojis de súplica y peor aún demandas sociales indirectas porque no nos perdonas en comentarios públicos, cartas con fotos de la familia en graduaciones, emails desde cuentas nuevas tratando de normalizar la discusión. Cuando la presión subió puse medidas concretas, cambié números, reforcé la seguridad de la casa nueva con cámaras discretas y un equipo de alarmas, instruí a mi secretaria para que filtrara todas las llamadas familiares y con ayuda legal, remití una notificación formal para cortar el acoso. Si algo había aprendido en la era del correo anónimo y la viralidad, era que la discreción no es cobardía, es autoprotección. En paralelo, mi empresa siguió su curso. Extrañamente, la atención mediática hizo que algunos clientes de alto perfil que apreciaban la privacidad y el rigor vinieran por sí solos. Hubo que fichar más personal, formalizar procesos e instalar protocolos de confidencialidad más severos. Delegué más, contraté un director de operaciones con experiencia en multinacionales para que me liberara del día a día y me permitiera concentrarme en lo estratégico. Me sorprendió encontrar satisfacción en esa transición, ya no me bastaba con la validación monetaria, buscaba construir algo sostenible y justo. Abrí una política interna de equidad y capacitación. Creé un pequeño fondo para becas internas de formación para empleados de bajos recursos. El dinero, en mi caso, dejó de ser un altar a exhibir y comenzó a ser una herramienta. Mientras tanto, Rachel intentó su firma. Fue teatral local en un barrio céntrico, cartelería llamativa, una página web amateur y precios inexplicablemente altos. Asistió a algunas ferias, colocó un stand con joyas baratas y pronunció discursos sobre ética familiar en entrevistas que parecía no entender. No duró 6 meses. El mercado real de la autenticación exige contactos, reputación y pericia. Alguien que aprende a leer hashtags no sustituye años de trabajo de campo. Finalmente sus clientes se limitaron a amigos de barrio y a un par de subastas menores, nada que pusiera en peligro mi posición profesional. Supongo que observé todo con una mezcla de pena y alivio, pena porque la impulsividad familiar la había llevado a hacer el ridículo, alivio porque su fracaso miope cerró la puerta a más escándalos públicos. Mis padres, después de varias semanas de no nos interesa tu dinero, en prensa, hicieron su jugada privada, pidieron conversar. Lo hice una tarde de miércoles porque, en el fondo, no deseaba convertir mi vida en una guerra sin fin. Vamos a tener una pausa. Si esto te tuvo pegado a la pantalla, apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Les escuché. Sus argumentos fueron un cóctel de vergüenza, orgullo y, a ratos, resentimiento. Pensamos que nos habías olvidado, dijo mi madre, con la voz rota. Respondimos a la sobrina que necesitó ayuda, musitó mi padre. Les devolví la verdad con hechos, las transferencias regulares que yo había mantenido en secreto, las veces que pagué la reparación del tejado, las vacaciones mancilladas por la hipocresía. No hubo lágrimas de arrepentimiento genuino, sí hubo acuerdos por conveniencia. Les dije con calma que no buscaría venganza, pero que tampoco permitiría el chantaje emocional como moneda. Si querían una relación civilizada, tendrían que atenerse a límites, si no, la distancia sería permanente. Se marcharon con promesas veigas que no incorporaron cambio real inmediato. Hubo, sin embargo, una figura que nunca cambió, la abuela Marie. Ella, con su mirada clara, me envió una nota manuscrita que llegaba cada 2 semanas. No contenía reproches, contenía recetas, anécdotas de cuando yo era niña y, de vez en cuando, una foto vieja con una frase orgullosa de ti, pequeña.
Cuando la tormenta familiar azotó fue Mari la que, con su prudencia, me ofreció compañía sin condiciones. La invité a visitarme en la nueva casa, reímos, catalogamos piezas antiguas juntas y, en tardes con té, me ayudó a seleccionar donaciones para el museo local. Su cordura me curó muchas cicatrices. A nivel personal, la terapia se convirtió en un ritual, no por vanidad sino por supervivencia. Aprendí a decir no sin explicaciones eternas. Aprendí a delegar la culpa en la ética, no en la emoción. En vez de debo por lealtad familiar, decidí puedo por coherencia interna. Trabajé con una terapeuta que me enseñó herramientas concretas, tips para conversaciones difíciles, como cerrar llamadas abusivas, ejercicios para procesar la vergüenza y transformar la furia en acción constructiva. También dejé de ir a cenas familiares por costumbre. Cuando me invitan a eventos, lo hago con filtros, no hay presentaciones públicas, no hay cámaras, no hay agenda oculta. Rachel, en su desesperación, intentó otra vía: la filantropía mediática. Organizaba recaudaciones de fondos en GoFundMe y contaba una versión lacrimógena de la hermana oculta que no reconoció nuestras necesidades. A los pocos días, los donantes, que no conocían más que la historia viral, empezaron a preguntar. La falta de transparencia fue letal para su causa. Empezaron a surgir preguntas básicas: ¿dónde están las facturas? ¿Qué ONG supervisa el destino del dinero? Sin respuestas claras, las donaciones no llegaron y, en vez de eso, algunos contribuyentes donaron a organizaciones infantiles serias. Fue un golpe de realidad. La compasión sin rigor se desvanece pronto. En paralelo, me concentré en proyectos que me importaban. Establecí un pequeño centro de formación en conservación de joyas en colaboración con la universidad local. Doné parte de la colección que había salvado con colegas al museo para exposiciones itinerantes. Apreté fondos para becas para jóvenes técnicas que querían ingresar al oficio. Fue mi manera de transformar el ruido familiar en obra con sentido. Ver a estudiantes cobrar entusiasmo y aprender técnicas antiguas me dio más placer que cualquier venganza familiar. Hubo episodios concretos que marcaron la nueva normalidad. Una tarde Rachel decidió aparecer en la puerta de mi oficina con una carta abierta, suplicando responsabilidades. No dejó que la recepción la detuviera, forzó entrada y gritó en el lobby. El equipo, que sabía perfectamente toda la historia y me respetaba, mantuvo la calma. Yo salí a hablar con ella en el pasillo. Nadie, por profesionalidad, grabó ni difundió nada. Le ofrecí asiento, le di agua y, con la cortesía que no debía, le expliqué por qué no habría más pagos de emergencia. Le ofrecí 3 opciones prácticas: 1. Presentar documentación formal de necesidades reales y buscaremos una ayuda puntual y verificable. 2. Plantear un plan de negocio serio para su firma y la asesoramos profesionalmente, si lo hacía en serio. O 3. Mantenerse al margen. Ella eligió llorar. Promesas y amenazas. Esa escena terminó con la seguridad pidiéndole que se marchara. Al cabo de una semana, su cuenta de Instagram volvió a ser una mezcla de fotos con filtros y frases de autosuperación. Con el tiempo, algunas grietas se cerraron y otras se ensancharon. Mi padre, que decantaba hacia el orgullo herido, llamó una noche para decir que echaba de menos las sobremesas. Fue un llamado medido, sin exigencias. Tal vez había aprendido algo de la humillación pública que ellos mismos habían provocado. No acepté que todo volviera a ser como antes, sin pruebas. Acepté encuentros cortos y prácticos: un café en un lugar público, 25 minutos para hablar del jardín del vecindario sin pedir nada. Mi madre, más complicada, tardó más. Tuvo episodios de arrepentimiento en privadas, mensajes a las 2 de la madrugada, regalos disimulados por mensajería, pero nunca hubo asunción de responsabilidad pública. Con eso tuve que convivir. No puedo obligar a otros a sentir lo que yo creo que deberían sentir. Mi vida profesional siguió creciendo con una extraña serenidad. Inauguramos una sede en Europa, cerramos un acuerdo con una casa de subastas que nos encargó la verificación de una colección entera y, cuando tuve tiempo, ayudé a montar una exposición itinerante sobre joyería recuperada que viajó a 3 ciudades. Lo hice con la sensación de que, por primera vez, la energía que antes había invertido en ocultar mi éxito la dirigía a construir algo colectivo. La responsabilidad me gustó porque era voluntaria y consciente. No era la que se me imponía por ser la hija que debe todo. Legalmente cerré líneas de protección, un fideicomiso para mi patrimonio y políticas de privacidad que blindaron mi empresa frente a intrusiones no autorizadas. Contraté a un equipo legal que, además de gestionar contratos, actuaba de muro cuando algunos allegados intentaban conseguir algo por vía informal. Me ayudó a dormir mejor. La seguridad jurídica calma los miedos del corazón. No todo fue hierro y distancia. Hubo reconciliaciones pequeñas, auténticas, que no buscaban titulares. Una prima, que había vivido fuera y no se había enterado de los matices, me envió un mensaje sencillo: siento haber asumido siempre la versión de Rachel.
Si quieres, puedo traerle a mi hija a conocerte. Si no, también lo entiendo. Esa clase de gestos sin cámaras, sin aplausos me devolvía la fe en que no todo estaba perdido. El juicio personal fue la parte más lenta del proceso. Tuve que trabajar mucho con mi terapeuta para no caer en la superioridad moral ni en el resentimiento crónico. Tener dinero no te exonera del dolor, a menudo lo agrava porque quienes te quieren no saben lidiar con el cambio de poder. Aprendí a nombrar mis privilegios y a usarlos con coherencia: apoyos a empleados, donaciones verificadas, iniciativas educativas que no buscaban publicidad sino impacto. Eso me dio sentido. A los 18 meses, Jennifer Marie, la abuela, vino a quedarse una semana. Paseamos por museos, clasificamos piezas antiguas, tomamos té en una cocina que olía a menta. Me regaló una caja de cartón con cartas familiares que nadie más había leído y me dijo, con la voz más clara que recuerdo: «Has hecho bien, pequeña. No dejes que te roben la vida por complacer a quienes no la merecen». Fue un bálsamo inesperado y sin dramatismo, el gesto más certero de aprobación que recibí. Hoy la relación con mi familia es una combinación de límites y aceptación. Los jueves, si mi agenda lo permite, me siento 5 minutos a tomar café con mi madre en un lugar público. En fechas clave envían mensajes por cortesía y, si son educados, respondo. Rachel pasa de vez en cuando por redes, su empresa ha cerrado, su ego no pudo sostenerla, y ahora vende artículos vintage en una plataforma menor. No celebro su caída, siento pena por la energía desperdiciada. Mi padre, más apacible, a veces manda fotos del jardín con la última cosecha. Le respondo con emojis y una nota breve. En lo profesional todo marcha bien y, sobre todo, con propósito. La compañía triplicó su equipo en 5 años, pero mantuvo la política de mentoría que había diseñado: becas, formación y empleos dignos para quienes vienen de barrios con menos posibilidades. Organicé un programa de prácticas para estudiantes de primera generación universitaria y, con el tiempo, monté una colaboración con el Departamento de Arte de la universidad local para que los jóvenes pudieran aprender conservación y autenticación. Uno de los momentos que más me reconcilió llegó en una jornada de puertas abiertas en el museo. Vi a una niña, de rostro curioso, mirar una vitrina con piezas antiguas y escribir en un cuaderno como si fueran mapas del tesoro. Me acerqué y le expliqué con cuidado lo que era cada objeto y, cuando se fue, vi su nombre en la lista de Salisa Tunes para la beca de verano. Allí comprendí que mi trabajo tenía un efecto que iba más allá de mi familia rota, podía abrir ventanas para otros. Al mirar atrás, lo que más me sorprende no es haber conseguido algo material, es haber aprendido a proteger mi paz. Haber marcado límites no me convirtió en villana, me permitió respirar. Que mi familia se quedara con su versión pública de la historia no me quita el sueño porque aprendí a medir mi responsabilidad con claridad. Sí, tuve que poner distancia, privacidad, abogados y cámaras. Sí, hubo noches de llanto y rabia. Pero también hubo mañanas de calma, de trabajo con manos expertas, de alumnos agradecidos, y de un hogar en el que puedo invitar a quien quiero sin sentir que debo sacrificar mi dignidad. La última vez que hablé con Rachel, fue por teléfono y duró 15 minutos. Hablamos de banalidades: una receta, la sequía del vecindario, el último documental sobre antigüedades. Hubo un instante breve y genuino en el que sentí que algo se suavizaba. No es reconciliación heroica, es la posibilidad de conversaciones humanas cuando se quitan las exigencias. Le dije que le deseaba suerte con su vida y que esperaba que encontrara un camino que no dependiera de tomar lo ajeno. Ella, por su parte, me pidió perdón por el escándalo de Thanksgiving, de manera inconexa y un poco teatral. No fue perfecto, pero fue real en su medida. Tal vez lo más importante de todo esto es que aprendí a definir a mi familia en términos de respeto y no de obligación automática. Hay quienes siguen cerca porque han demostrado cuidado, otros, en cambio, se quedaron en la distancia hasta que su curiosidad o su necesidad económica se calmó. No es una postura cómoda siempre, pero sí una postura limpia. Este es el capítulo que elegí para mí, uno donde la riqueza no es una pantalla para ocultar la soledad, sino una herramienta para construir, enseñar y proteger. Y si alguien alguna vez me pregunta si daría marcha atrás y renunciaría a lo que tuve que hacer para preservar mi vida, a las cartas firmes, a la seguridad, a cortar transferencias, la respuesta sería la misma: no. Porque he pagado un precio en soledad, sí, pero he ganado algo que nunca tuve antes: la libertad de ser la protagonista de mi propia historia, sin que otros escriban el final por mí. A Rachel le diría, si alguna vez leyera esto: esa pulsera de Cartier que tanto exhibes en Instagram, sí, esa de la que presumes, no tiene la firma auténtica, me resultó evidente en la foto. No importa, lo que importa es que por primera vez en mi vida siento que vivo para mí, y no para la narrativa de indignación ajena. La moraleja que me queda: uno puede construir, con paciencia y trabajo, algo propio, y cuando ese algo choca con la expectativa de imposición familiar,
la decisión de protegerlo no convierte a nadie en monstruo. Convertirse en la persona que administra su propia vida exige cortes dolorosos, sí, pero también libera. Y por primera vez, estoy libre.